Días, tardes o noches, ingeniero. Hoy le vamos a presentar el trabajo de investigación 2 sobre el ensamblaje, diagnóstico y mantenimiento preventivo de las computadoras personales. Los integrantes son Alata Ayala, Frederic Tomás, Briceño Angulo, Alejandro Jesús, Ticona Álvarez, Matías Hernán y quien le habla, Sánchez Castillón Jesús Kate. Ahora pasamos al capítulo 1, que es sobre el soporte físico y soporte lógico de las computadoras con los microprocesadores de las computadoras personales de i3, i5, i7 e i9. Ahora pasamos al soporte físico de las computadoras. Primero hablamos acerca de que el hardware de las computadoras abarca tanto los elementos internos como externos que facilitan el procesamiento de información, la ejecución de programas y la realización de cálculos. Con el tiempo, estos componentes han avanzado volviéndose más compactos, eficientes y potentes, lo que ha dado lugar a dispositivos más pequeños con mayor calidad y capacidad. Ahora tenemos el soporte lógico de las computadoras. Ahora pasamos al soporte lógico de las computadoras. Más que nada se refiere al conjunto de programas, sistemas y aplicaciones que permite su funcionamiento. Este software controla y coordina el hardware gestionando los recursos y proporcionando una interfaz para que los usuarios puedan interactuar con la computadora. En ejemplos tenemos los más, por así decirlo, usados, en las cuales incluyen el Windows, el Mac OS y el Linux. Ahora, de lo visto anteriormente, voy a hablar acerca del soporte lógico y físico de los microprocesadores Intel. En más que nada abarca tanto al hardware, que son los componentes internos y externos, como el software, sistemas operativos y controladores, que permiten su funcionamiento, optimizando el rendimiento en tareas y aplicaciones según la gama del procesador. Para iniciar tenemos el procesador Intel Core i3, que es la gama más baja de los Intel Core. Son ideales para tareas diarias como revisar correos electrónicos, navegar en Internet, compartir archivos y utilizar programas básicos de ofimática. Ofrecen una carga rápida y larga duración de la batería. Entre sus usos frecuentes tenemos en la oficina un rendimiento en tareas como en ofimática. En los estudiantes encontramos una excelente elección para realizar tareas de baja exigencia. Y por último, en lo doméstico, estos procesadores permiten más que nada jugar videojuegos, ver videos y otros tipos de aplicaciones. Ahora tenemos las especificaciones del Intel Core i3. En estas especificaciones primero contamos con los procesadores Intel Core i3 actuales para el escritorio, en la cual cada uno refleja sus núcleos, sus hilos, frecuencias, el caché, el iGPU y el TDP. Ahora, como nota para este cuadro, tenemos que las especificaciones de un procesador Intel Core i3 pueden variar según el modelo y la generación a la que pertenece. Además, ofrecen un buen equilibrio entre rendimiento y costo, así tal cual como lo dice en el cuadro. Y también tenemos una tecnología importante llamada la Hyper-Threading, que es una tecnología que permite que un núcleo físico del procesador maneje dos hilos de procesamiento simultáneamente, así tal cual como vemos en la imagen de abajo. Ahora vamos a hablar acerca del soporte físico del Intel Core i3. Más que nada tiene una arquitectura de doble núcleo o de 4 núcleos. La velocidad de reloj oscila entre los 2.0 GHz y 4.0 GHz. El caché L3 por lo general se tiene de 3 a 4 MB, fabricados en procesos de tecnología de 14 nanómetros o 10 nanómetros dependiendo de la generación. Incluyen gráficos integrados Intel HD Graphics o Iris Graphics, lo que les permite manejar la salida de video sin necesidad de una tarjeta gráfica dedicada, como por ejemplo a los NVIDIA. Los microprocesadores i3 pueden utilizar diferentes sockets como LGA 1151. Como nota importante tenemos que cada generación de los procesadores Core i3 tiene diferentes especificaciones y características, pero todos comparten requisitos de soporte. Gran parte de ellos
comparten mismos componentes como es la placa base, el chipset, alimentación eléctrica, el socket, cuenta con refrigeración del sistema y una memoria RAM. Ahora pasamos al soporte lógico, en la cual encontramos tres cosas muy importantes, que es el sistema operativo, la gestión de energía y los controladores de dispositivos. Como primero tenemos el sistema operativo, que son compatibles con una amplia gama de sistemas operativos, incluyendo el Windows, el Mac OS y diversas distribuciones Linux. Estos sistemas operativos proporcionan una interfaz para que los usuarios puedan interactuar con la computadora y puedan ejecutar programas. En cuanto a la gestión de energía, tenemos que permite un uso eficiente de la energía y reduce el consumo de energía en momentos de inactividad. En los controladores de dispositivos tenemos que son compatibles con una amplia gama de controladores de dispositivos que permiten la comunicación entre el hardware de la computadora y el sistema operativo. Ahora pasamos al Intel Core i5. Más que nada empezamos con el soporte físico. Contamos con que la arquitectura de los microprocesadores tiene una arquitectura de 4 núcleos o de 6 núcleos. La velocidad de reloj oscila entre 2.5 GHz o 4.5 GHz. El caché L3 por lo general tiene entre 6 a 9 MB. Algunos modelos de microprocesadores i5 pueden incluir tecnologías de caché inteligente de Intel que ayudan a manejar el rendimiento al predecir y almacenar datos que utilizarán con frecuencia. Los microprocesadores i5 pueden utilizar diferentes sockets. Los microprocesadores i5 pueden utilizar diferentes sockets, como el LGA 1151 o el LGA 1200. Como nota tenemos que los procesadores Core i5 a menudo se usan en computadoras de escritorio y portátiles convencionales para tareas como la productividad de la oficina, la navegación web y los juegos ligeros. Ahora, pasando al soporte lógico del Core i5, encontramos los sistemas operativos, en la cual manejan los mismos que su antecesor, el i3, que vienen a ser el Windows, el Mac OS y varias distribuciones de Linux. Más que nada es para que proporcionen la base para la funcionalidad del microprocesador y el funcionamiento del sistema en general. En cuanto a las aplicaciones y software, a uno de los ejemplos que encontramos para el i5 tenemos el software de productividad que es el más usado, el Microsoft Office. En la edición multimedia encontramos el Adobe Photoshop, el Premiere. El desarrollo de software encontramos el Visual Studio. En cuanto a los navegadores web encontramos el Chrome, el Internet Explorer y el Opera, las primeras versiones del Opera. En los controladores de dispositivos vemos que también son compatibles con una amplia gama de controladores de dispositivos para garantizar una comunicación adecuada entre el hardware y el sistema operativo. Aquí como vemos, por ejemplo, cómo era la interfaz de la descarga de los drivers. Ahora continuamos con el Intel Core i7. Más que nada pasamos a su soporte físico, que viene a ser la arquitectura de los microprocesadores. Tiene una arquitectura de 4 a 6 u 8 núcleos. La velocidad de reloj varía según el modelo específico, pero típicamente oscila entre los 2.8 y 5.3 GHz. Tienen entre 8 y 12 o 16 MB de caché L3, fabricados en procesos de tecnología de 14, 10 o 7 nanómetros, dependiendo de la generación. Los microprocesadores i7 pueden utilizar diferentes sockets como el LGA 1151, el LGA 1200 o el LGA 1700. Como nota tenemos que la mayoría de los procesadores Intel Core i7 cuentan con un zócalo LGA, o sea un Lang Grid Array, el cual se conecta con la placa madre a través de los pines de contacto. Las versiones más utilizadas del zócalo son como ya mencionamos anteriormente, el LGA 1151, el 2011 y por último el 2066. Ahora, como soporte lógico del Core i7 tenemos los sistemas operativos que también son compatibles con el i3 y el 5, que vienen a ser los más conocidos, el Windows, el Mac OS
y varias distribuciones de Linux. Y esto más que nada para aprovechar el rendimiento de los que son los nuevos sistemas operativos. Las aplicaciones y software tenemos que están diseñados para manejar aplicaciones y tareas más exigentes que los i3 e i5, por lo que son ideales para ejecutar el software intensivo en recursos como software de edición de video, modelado 3D y juegos avanzados. Ahora, en instrucciones y tecnologías tenemos lo que es el Intel Smart Cache, el AVX y el Hyper Threading. Y por último tenemos de estos procesadores el Core i9, en la cual vemos su soporte físico, en la cual comienza diciendo que tiene una arquitectura de 6 núcleos, 8 núcleos o 10 núcleos u otras configuraciones de múltiples núcleos. La velocidad de reloj varía según el modelo específico, pero normalmente oscila entre los 2,9 y 5,5 GHz. Por lo general tienen entre 12, 16 o 20 o más megabytes de caché en L3, fabricados en procesos de tecnología entre 14, 10 o 7 nanómetros, dependiendo de la generación. Los microprocesadores i9 pueden utilizar diferentes sockets, como vimos anteriormente el LGA 1151, 1200 o 1700, dependiendo de la generación. Tenemos que los modelos i9 suelen ofrecer capacidades avanzadas de overclocking, con una mayor potencial para aumentar la velocidad de reloj del procesador y optimizar el rendimiento. Como nota, tenemos que el zócalo LGA que utiliza un procesador Intel Core i9 varía según el modelo específico. Por ejemplo, procesadores Intel Core i9 de novena generación utiliza zócalo LGA 1151. Y como segunda nota tenemos que el soporte físico de un procesador Intel Core depende del modelo específico, pero en general estos procesadores utilizan un zócalo LGA para conectarse a la placa base. Ahora pasamos al soporte lógico del i9. Empezamos con el sistema operativo que ya hemos dicho anteriormente, son compatibles con varias versiones anteriores del i3, i5 y del i7, que viene a ser el Windows, las versiones últimas de Windows, las versiones de Mac OS y varias versiones de Linux. En aplicaciones de software tenemos el renderizado de video, que nos dice para renderizar proyectos de video en 4 u 8K, efectos visuales complejos y trabajos de postproducción intensiva. Ahora tenemos el desarrollo de software intensivo, que es una compilación y ejecución de grandes proyectos de software. Ahora tenemos la inteligencia artificial, que requieren gran potencia de procesamiento para entrenar modelos de redes neuronales y manejar grandes conjuntos de datos. Ahí abajo tenemos varios ejemplos de estos programas. Tenemos el Keras, el PyTorch, el TensorFlow, Python, el Theano y el Learn. Ahora, como instrucciones de tecnologías tenemos los controladores gráficos, los controladores de red y utilidades de overclocking. Ahora le paso la palabra a mi compañero Briseño, que va a explicar el capítulo 2. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre el capítulo 2, que es ensamblaje de una computadora personal. El ensamblaje de una PC es una habilidad valiosa que permite a los usuarios construir sistemas informáticos personalizados y entender mejor el funcionamiento interno de las computadoras. En este trabajo, se presenta un proceso detallado de ensamblaje de la PC, junto con consideraciones prácticas para garantizar un montaje exitoso y un rendimiento óptimo del sistema. Este es el diagrama de flujo que, antes de comenzar el ensamblaje, es esencial reunir todos los componentes necesarios y además preparar el área de trabajo con una superficie limpia y despejada que ayuda a garantizar un proceso de ensamblaje sin problemas. Luego de conseguir todos los materiales, se hará la siguiente pregunta de dos casos hipotéticos de que si en caso se tienen todos los materiales, procederá a sacar de su caja y bolsa los materiales. De no ser así, se volverá a buscar los materiales necesarios.
Luego de sacar de su caja, se hará la pregunta de si es compatible el procesador con la placa madre. De no ser así, se buscará se buscará componentes que sean compatibles entre sí. Y bueno, acá es donde, de ser así, acá es donde, bueno, acá es donde empieza el proceso de montaje de la placa madre, que es uno de los pasos iniciales más importantes al ensamblar una PC. Bueno, es fundamental colocar la placa madre sobre una superficie que no conduzca electricidad. Bueno, luego colocar el procesador sobre el zócalo de la placa madre y fijarse bien en las marcas de instalación. Luego, colocar el disipador de calor suavemente sobre el procesador. Luego pasará a quitarse los seguros de los slots DDR3 y colocar la memoria RAM. Luego, quitar las tapas del gabinete. Luego se pasará a colocar correctamente la placa en el gabinete. Luego será una pregunta de caso hipotético de que están colocados correctamente. De no ser así, se volverá a hacerse una inspección y se volverá a colocar la placa en el gabinete. Caso contrario, procederá a colocar el disco duro en su panel. De ahí luego conectar disco duro a la conexión SATA a la fuente de alimentación y se seguirá a realizar las conexiones necesarias que restan. Luego está conectado, luego se hará una pregunta de si en caso está conectado. De no ser así, se hará una verificación de conexiones. Caso contrario, conectar gabinete, dispositivos externos, los cuales son mouse, teclado, etcétera. Luego de verificar conexiones pasará al paso ya antes mencionado y luego a encender la computadora. Si en caso prende correctamente, pasará a instalar el sistema operativo y dar fin al proceso. De no ser así, se tendrá que verificar las conexiones y de ahí volver a repetir desde el paso de conectar el gabinete a dispositivos externos, luego a encender la PC y de ahí instalar el sistema operativo y ahí quedaría el fin del proceso de ensamblaje de una computadora personal. Bien, ahora pasamos al capítulo 3, diagnóstico por software. Es fundamental en el mantenimiento de computadoras ya que permite identificar tanto fallos de hardware como de software. Utilizando herramientas especializadas se evalúan componentes como el procesador, la memoria y el disco duro, detectando problemas antes de que afecten el rendimiento o causen pérdida de datos. Algunas ventajas de ello es que se prevé las fallas graves, ¿no? Esto quiere decir que detecta problemas a tiempo, evitando daños mayores en el sistema. Mejoras del rendimiento, propone ajustes en la configuración, actualizaciones de controladores y correcciones de errores. Y por la parte de seguridad ayuda a identificar vulnerabilidades que puedan poner en riesgo la información. Ahora pasamos a las herramientas de diagnóstico por software, siendo esenciales estas para analizar el estado de los componentes de hardware y software, y existiendo diferentes tipos de herramientas, entre ellas para el diagnóstico del hardware sería el AIDA 64. Este proporciona informes detallados sobre el sistema, incluyendo la temperatura y el rendimiento del procesador. El HW Monitor, que este monitorea en tiempo real voltajes, temperaturas y la velocidad de los ventiladores. El Crystal Disk Info evalúa el estado de los discos duros utilizando la tecnología Smart. Y bien, ahora pasamos al diagnóstico de rendimiento, el cual las herramientas que se emplean para este es el CPU-Z, que analiza el procesador, la memoria y la placa base para verificar su correcto funcionamiento. También vemos que se usa el administrador de tareas que monitorea el uso de la CPU y memoria y disco. Ahora el diagnóstico de red, el Wireshark, examina los paquetes de datos en la red, ayudando a identificar problemas de transmisión o posibles ataques. El Ping Plotter rastrea problemas de latencia y de conexiones en la red.
Bien, ahora pasamos a la solución de problemas comunes. Este es esencial, ¿no?, para resolver problemas comunes de manera eficiente y manteniendo el sistema en condiciones óptimas. Como parte del proceso de resolución tenemos el sobrecalentamiento, que con ayuda de la herramienta HW Monitor nos da una solución, la cual es mejorar la ventilación. Fallo en el disco duro, en este caso interviene el Crystal Disinfo, que identifica los problemas y nos recomienda realizar respaldos. Errores de memoria, el Mentes 86, que verifica los fallos en la RAM. Y problemas de rendimiento, que para ello se usa el CPU-Z o Task Manager para optimizar el uso de recursos. Problemas de red, soluciones con Wireshark o PinPlotter para mejorar la conectividad. Y identificar el problema, usar el software de diagnóstico adecuado, reparar o reemplazar componentes, verificar la solución con el mismo software. Bien, ahora pasamos a la parte del diagrama de flujo, en donde se nos muestra el proceso para diagnosticar y solucionar algún problema relacionado con el rendimiento de un equipo, específicamente con la temperatura, disco duro, memoria RAM. Y bien, a continuación se explicará paso a paso. El proceso inicia de la siguiente manera, ¿no? Identificando el origen del fallo, y pasamos a la siguiente incógnita, en donde se nos dice que si presenta algún problema de temperatura. Siendo así, sería verificar y limpiar la ventilación, y el proceso terminaría aquí solucionando el problema. Siendo el caso opuesto, se revisa el estado del disco duro, en donde se nos hace la siguiente pregunta: que si el disco duro tiene fallas. Siendo el caso sí, respalda datos y reemplaza el disco. Siendo el caso opuesto, se continuaría con la verificación de RAM, pasando a la siguiente incógnita, en donde se nos pregunta que si la memoria RAM posee algún error. Digamos que este no posee algún error, entonces se verificaría el rendimiento del sistema. Bien, siendo el caso que sí, se reemplazaría la RAM y finalizaría el proceso. Bueno, yo voy a hablar sobre el capítulo 4, el mantenimiento preventivo del hardware y del hardware. En este caso, ¿no? Vamos a ver la introducción, ¿no? Que ese trabajo de investigación aborda pues la importancia del mantenimiento en las computadoras y también en las computadoras equipadas con los microprocesadores Intel i3, el 5, el 7 y el 9. Obviamente destacando su papel en asegurar un rendimiento óptimo y prolongar obviamente su vida útil en el equipo. Obviamente, ¿no?, se recomienda revisar las características técnicas de cada microprocesador y también se van a presentar estrategias clave para el mantenimiento preventivo. Bueno, aquí tenemos, ¿no?, el mantenimiento preventivo del hardware en sí, ¿no? Una computadora personal implica una serie de comprobaciones para asegurar su funcionamiento óptimo a largo plazo. Obviamente incluye esto la limpieza del polvo, verificar los cables, inspeccionar los ventiladores que estén funcionando y también el monitoreo de las temperaturas y obviamente actualización de software y controladores. Luego tenemos el mantenimiento de ventiladores, que pues la limpieza de los ventiladores es obviamente esencial para tener una buena temperatura interna en la computadora. Obviamente para hacer este mantenimiento se debe apagar y desconectar el equipo antes de acceder a los ventiladores. Luego limpiarlo, ¿no?, con aire comprimido. Para eso se limpia obviamente el polvo en las aspas y obviamente en áreas cercanas. Si se puede también utilizar un cepillo suave. Y también y con respecto al siguiente mantenimiento, al mantenimiento de unidades de almacenamiento, tenemos que, ¿no?, los discos duros, ¿no?, los discos SD, los SSDs M2, que son los más nuevos y rápidos, para que tengan un buen funcionamiento y buena longevidad es necesario también su mantenimiento. Obviamente
como anteriormente, se recomienda apagar la computadora para hacer el mantenimiento, desconectar de la corriente y limpiar la superficie externa de las unidades, ¿no? Con un paño suave. Verificar los ventiladores de refrigeración que estén funcionando y limpiar los conectores con un aire comprimido también sería crucial. Luego tenemos como penúltimo el mantenimiento de tarjetas de expansión y tarjeta madre, ¿no? El mantenimiento de la tarjeta madre y de la tarjeta de expansión es clave para el funcionamiento de la computadora. Obviamente, como anterior, se desconecta primero y apaga el equipo. Luego se desmonta la carcasa para inspeccionar visualmente las tarjetas y la placa madre. Obviamente se elimina el polvo y la suciedad con aire comprimido, y sobre todo en los puertos y conectores. Y verificar, ¿no?, que las tarjetas estén bien insertadas y que los cables estén conectados correctamente. Y además aplicar actualizaciones, ¿no?, continuas, ¿no?, del software y de la BIOS, obviamente si están disponibles. Y por último tenemos el mantenimiento de la fuente de poder, que pues el mantenimiento de fuente de poder es esencial, ¿no?, para suministrar energía estable en la computadora. Entonces, para realizar el mantenimiento se limpia la carcasa exterior, se realiza una inspección visual de los cables para ver si no están dañados, y obviamente ver también los conectores en busca también de desgaste, y si es posible se abre la fuente de poder y se usa un aire comprimido para eliminar el polvo acumulado, y verificar que los ventiladores estén funcionando correctamente. Y pues y obviamente hacer ciertas actualizaciones del software, ¿no? Estas acciones, ¿no?, que había dicho anteriormente, estabilizan el sistema, prolongan la vida útil también de la fuente de poder. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias, ingeniero. Gracias por su atención.